Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer video de Geografía en tus manos. ¿Alguna vez te has preguntado por el origen de las montañas y los volcanes o cómo se producen los terremotos? La ciencia pudo dar explicación a estos fenómenos con la teoría de las placas tectónicas. Ahora bien, esta teoría no surgió de un momento a otro, sino que fue la unión de otras teorías y estudios preexistentes. Entre ellos podemos mencionar la deriva continental y la expansión del fondo oceánico. Hablemos un poco de la deriva continental. Fue propuesta por el meteorólogo alemán Alfred Wegener en el año 1915. Él planteó que los continentes estuvieron unidos hace millones de años. A este supercontinente lo llamó Pangea, del griego geo, que significa tierra, y pan, que significa todo. La teoría de Wegener tenía una debilidad, y es que no pudo explicar por qué los continentes se separaron. Sin embargo, se pueden destacar varios puntos que demostraban su propuesta. Número 1. Coincidencia de las líneas de costa de Sudamérica y África. Número 2. Mismos restos fósiles encontrados en Sudamérica, África, India y Antártida, como el Sinognathus, el Mesosaurus, el Elechoglosopteris y Lystrosaurus. Número 3. Evidencias paleoclimáticas. Décadas después de la muerte de Wegener, se descubrió también el paleomagnetismo, que es, de una manera sencilla, lo podemos explicar que rocas con minerales de hierro, como la magnetita, al solidificarse, apuntan al polo magnético existente en ese momento. A través de esto podría determinarse la latitud de origen de la roca. Si no sabes qué son los polos magnéticos, te invitamos a revisar nuestra publicación sobre el tema en Facebook e Instagram. Los links estarán en la descripción del video. La expansión del fondo oceánico la abordaremos más tarde. Entonces, ¿qué dice la teoría de placas tectónicas? La teoría de placas tectónicas plantea que la litosfera está rota en fragmentos que denominaron placas, es decir, la Tierra no es un continuo, sino que existen fracturas en ella que podemos armar como un rompecabezas. Recordemos que la litosfera está compuesta por la corteza terrestre y una zona del manto superior. Es una capa rígida que se comporta como un todo. Estas placas se encuentran sobre otra parte del manto superior que llamaremos astenosfera. Las placas pueden ser de dos tipos, continentales y oceánicas, siendo las continentales de mayor espesor. A continuación, observemos la siguiente figura donde se encuentran representadas las placas tectónicas. Existen placas grandes, medianas y pequeñas. Las grandes son Pacífico, Sudamericana, Norteamericana, Euroasiática, Africana, Australiana y Antártica. Las medianas y pequeñas son Caribe, Nazca, Filipina, Arábiga, Cocos, Juan de Fuca, Escocesa e India. Los límites de las placas se determinaron representando en un mapa los sitios donde ocurrían los terremotos. Otra característica de las placas tectónicas es que se mueven, en promedio unos 5 centímetros anuales, y este movimiento es impulsado por la distribución desigual del calor en la Tierra. Debido a que las placas se mueven, ocurren interacciones entre los bordes de las placas, existiendo tres tipos de bordes. Número 1. Bordes divergentes. Tal como lo indica su nombre, las placas que están interactuando se separan. También se le conoce como bordes constructivos. Para explicar este tipo de borde es necesario explicar la expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Hess en los años 60. En esta teoría se plantea que en el manto existen zonas de ascenso convectivo. Las corrientes ascendentes generan una fractura en la corteza oceánica y una intrusión magmática en el fondo oceánico. A partir de esta fractura e intrusiones se genera primero una dorsal oceánica, ya que el fondo oceánico se eleva hasta 2 y 3 kilómetros. Para poder ver esto gráficamente, imaginemos cuando estamos horneando un pastel y se le hace una barriguita arriba y normalmente se agrieta el bizcocho. Esa barriguita con su fractura sería una dorsal oceánica.
El sistema de dorsales oceánicas son considerados la cordillera más larga del mundo, al superar los 80.000 kilómetros. Pero también se forma nuevo suelo oceánico a partir de esas intrusiones magmáticas que emergen por la dorsal, desplazando el anterior suelo oceánico, como si se tratase de una cinta transportadora. Es decir, el suelo oceánico se transporta y se forma nuevo suelo oceánico a ambos lados de la dorsal. Como último punto de los bordes divergentes, es importante destacar que podría ocurrir dentro de los continentes, iniciando el proceso con lo que llamamos un rift continental. Actualmente existe un rift en el continente africano. Número 2. Bordes convergentes. En este caso ocurre lo contrario a los bordes divergentes. Las placas se mueven una hacia la otra. También son llamados bordes destructivos, ya que se pierde corteza. Debido a que existen placas de naturaleza oceánica y de naturaleza continental, tendremos tres tipos de interacciones. Número 1, placa oceánica con placa continental. Número 2, placa oceánica con placa oceánica. Y número 3, placa continental con placa continental. Comencemos con placa oceánica, placa continental. En este tipo de bordes se genera un proceso llamado subducción. ¿Qué es la subducción? Pues significa que una placa tectónica se deslizará por debajo de la otra. En este caso, la placa oceánica, al ser más densa, siempre es la placa que subducirá por debajo de la continental. Al deslizarse la placa oceánica hacia el manto, ocurre un proceso llamado fusión parcial, que genera magma basáltico que asciende hacia la corteza. El ascenso del magma, combinado con la deformación resultante de la interacción entre placas, produce lo que conocemos como un arco volcánico continental. Ejemplo de ello es la cordillera de los Andes en Sudamérica, resultado de la subducción de la placa oceánica Nazca por debajo de la placa continental sudamericana. Asimismo, en el punto que se produce la subducción de la placa sobre la otra, se genera un punto más profundo en el fondo oceánico, conocido como fosa oceánica. Como ejemplo, podemos mencionar la fosa Perú-Chile, con una profundidad máxima de 8.000 metros. Caso número 2. Placa oceánica con placa oceánica. Esta interacción entre las placas es muy parecida a la anterior, ya que nuevamente ocurrirá el proceso de subducción. Al ser las dos placas de tipo oceánico, subducirá la placa que sea más densa entre las dos. Esta subducción producirá un ascenso de magma que, combinado a la deformación de la corteza, puede generar un arco de islas volcánicas. Ejemplo de ello son las Islas Marianas y las Islas Aleutianas en el Océano Pacífico y las Antillas Menores en el Caribe. En el punto de subducción se forma igualmente una depresión que, como se dijo anteriormente, es llamada fosa oceánica. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, es la más profunda del mundo, con 11.000 metros de profundidad. Imagínate que si ponemos el Everest al lado de esta fosa, le faltarían más de 2.000 metros para estar a la misma altura. Caso número 3. Placa continental con placa continental. En este último caso de bordes convergentes, no puede ocurrir subducción de alguna de las placas, ya que las dos son continentales, por lo que acontecerá una colisión entre ambas placas, ocasionando un acortamiento y engrosamiento de la corteza terrestre y formando grandiosas cordilleras montañosas. Ejemplo de ello es el Himalaya, la cordillera de este tipo más recientemente formada. Otro ejemplo serían los Alpes en Europa. Último tipo de borde, bordes transformantes. Este tipo de borde no es destructor ni constructor de litosfera. Para entenderlo, imaginemos dos bloques, uno al lado del otro, y que se mueven en direcciones diferentes. Esto es lo mismo que ocurre con una falla transformante, es decir, ocurre un roce entre ambas placas, pero no se genera ni se pierde corteza. Generalmente están asociadas a dorsales oceánicas. Sin embargo, en la superficie
también se pueden encontrar fallas de ese tipo. Entre ellas, una de las más conocidas es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Espero que con esta breve explicación hayas podido entender a las placas tectónicas. Muchas gracias por apoyar este video.